Shalom amigos, hoy tenemos el gusto de conversar con el rabino Yaakov Amar Ronstein, que muchos conocerán por su canal Filosofía Judía. Bienvenido, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás, Raf? Sharon, gracias por invitarme. También aprecio que tú también tomas parte en dar un enfoque distinto en las redes sociales, cosas que no se ven en otros aspectos sobre la vida en Israel, sobre el conflicto en estos momentos. Entonces también aprecio mucho tu contribución a esto. Wow, muchas gracias, qué grato escucharte. Yaakov, tú eres una persona de ciencias, además de ser un hombre de fe. Tienes estudios académicos en química y ahora estás haciendo una maestría en filosofía. Y me gustaría preguntarte a ti, tanto como rabino como también como hombre de ciencia, porque en estos tiempos nos hablan los medios de judíos colonos en Judea, la tierra de los judíos. Nos hablan de palestinos, cual si palestino fuese un gentilicio de un pueblo que alguna vez existió. Nos hablan en términos de Cisjordania y para colmo ocupada. ¿Te parece que es importante en estos tiempos hablar con las palabras correctas y llamar a la región Judea y Samaria en hebreo Yehuda Beshomrón? Varios filósofos han planteado lo que se llama fenomenología, sobre que tú puedes crear lenguaje, o sea, ideas a partir del lenguaje. Por ejemplo, ¿sabías tú que los beduinos tienen algo como 16 palabras para camello? ¿Por qué? Porque ellos, su vida ha sido históricamente por siglos con el comercio, con camellos, transportar en camellos, todo con camellos. Por eso es que si alguien, un finlandés, ve un camello y ve otro camello, él tiene una palabra, camello, él no diferencia. Pero un beduino te va a decir la diferencia. Y él entiende perfectamente que dos palabras distintas para camello significan dos características. Lo mismo acá. Tú puedes crear una realidad a partir de las palabras. Por ejemplo, los medios hablan de que hay un muro discriminatorio, eso es lo que insinúa, entre Gaza e Israel. De hecho, no lo hay. Y en Cisjordania hay un muro de separación de apartheid. No lo hay. De hecho, algo como el 3% es muro y solo es muro en los lugares donde hubo ataques de francotiradores. El resto es una valla, como un cercado, sino como lo hubieran votado el 7 de octubre, ¿sí? Todo esto. Entonces, ahí sí, las palabras crean realidades. Jordania se llama así porque es de hecho Transjordania, Cisjordania, a partir del río Jordán. Jordán. Sí, es una creación totalmente artificial a partir del nombre de un río. Es decir, nunca existió un pueblo jordano. Una creación del imperialismo británico del siglo XX. También por eso es que existe Transjordania, ese es el reino jordano hoy en día. Y Cisjordania, esas son terminologías hablando de química, que yo soy ingeniero químico, como mencionaste. Trans y cis son formas de moléculas. Si una molécula es trans o una molécula es cis, es una de las, digamos, formas donde están ubicadas las moléculas. Igual en el río, Transjordania, Cisjordania. Entonces, tú puedes llamar Cisjordania o puedes decirle el nombre antes del imperialismo británico, que era Judea. Aún así, antes del imperialismo romano, refiero también, era Judea, porque después del imperialismo romano le ponen la región de Palestina. Esto quizás lo sabe la mayoría del público. Judea fue destruida en el siglo I, en el siglo II, un remate con el imperio romano. Adriano le cambia el nombre a Judea y a Samaria y les pone Palestina, Asiria Palestina. Los británicos, ellos retoman este nombre. Y yo escuché algo un poco gracioso de, ¿quién lo dijo? Gabriel Ventasgal, que es un experto en temáticas de Medio Oriente. Sí. Él dijo muy acertadamente que si los británicos le hubieran puesto el nombre al mandato británico, le hubieran puesto el mandato británico de Coca-Cola, hoy en día nuestro conflicto sería contra el histórico pueblo milenario de Coca-Cola. Porque exactamente de ahí ellos tomaron el nombre, del mandato británico. No Claro. es decir, la narrativa de que hay un pueblo palestino es una creación del siglo XX. A partir de los años 60, incluso antes del 64, vagamente se hablaba de un gentilicio palestino. Después de los 60 es cuando se empieza a, digamos, construir esta narrativa de que hay un gentilicio palestino. Los colonos. Es una mala traducción de lo que se llama Idnahalut. En la Biblia está escrito en el libro de Josué que estuvieron, Idnahalut viene de la palabra heredar, Herencia. Nahalá. Sí, una Ojalá. herencia. Porque Claro. es la terminología que el Tanakh dice, que esa es la herencia que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, lo que hace Josué, el alumno de Moisés, es tomar la herencia que fue dada a nuestros ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. La palabra Itnahalut fue traducida por
los que sí eran colonialistas, que eran el Imperio Británico y el Imperio Francés. Los franceses tradujeron Ibn Jalut, porque te recuerdo, las expediciones en Medio Oriente comenzaron con la expansión napoleónica, ¿sí? Por todo el norte de África. Luego Napoleón entra por lo que se llama la ciudad de Jafo, entra y así conquistan lo que es Medio Oriente. Luego los británicos, hay todo un juego ahí entre británicos y franceses a lo largo del siglo XX. Y los franceses, ellos cómo traducen en digamos, en los documentos académicos y esto, la palabra Itnajalut, es decir, la herencia, colonie. Colonos. Sí, colonia. ¿Por qué? Porque así se les dio por hacerlo. Este es el término que por eso adoptan en las documentaciones Sykes-Picot, que es la división internacional que se hace entre los territorios Del Medio del Oriente. Medio Oriente, y a partir de ahí se le dice que esto es una Nahalut, sí, es una herencia en hebreo, la herencia, pero tomó en el lenguaje internacional la traducción de colonia, sino que es, perdón la palabra que voy a usar, es muy estúpido. Un judío no puede colonizar Judea porque el judío es de Judea. Claro. Colonización, por definición, es cuando tú vas a algo que no es tuyo. Un local no puede colonizar lo que es de él. Es más, ¿de quién los judíos somos colonia? Es decir, ¿acaso la gente no vio este último año Israel desafiando la autoridad de Estados Unidos una y otra vez, Biden diciendo una cosa, Israel diciendo otra cosa y haciendo otra cosa? A diferencia de lo que decía Biden, hay veces cedía, hay veces no, la mayoría de veces no. Es decir, ¿cómo podemos ser colonia de algo que no estamos siguiendo al pie de la letra? No somos una colonia, somos un país independiente en nuestra propia tierra que volvimos. Ese es el origen del mito de la colonización. Concuerdo completamente. De hecho, esa es la visión francesa. Ellos lo ven todo como metrópolis y colonia. Y si verificamos, por ejemplo, en el diccionario, uno de los más importantes en hebreo, el Eben Shushan, te dice exactamente lo que acabas de explicar. No es un colono, es un heredero, pudiéramos decir. Es alguien que va a vivir en su propia tierra que recibe por Najalá, por herencia. Yo digo, los judíos son de Judea y los árabes son de Arabia. Si ves árabes en Judea, llegaron de Arabia eventualmente en algún momento, y si quieres hablar de ocupas, entonces ya tienes claro quiénes son. Los judíos no son. Por último, mencionaste Cisjordania es de este lado del río Jordán, y curiosamente, el pueblo que le pone nombre a ese río es el pueblo judío. Es- Sí. es- intentan hacernos creer que se trata de un país, de una región, de una entidad, y le llaman Cisjordania, que nos recuerda el Jordán, que es un nombre que los judíos pusieron a un río Es tiempo. más, si te quieres ir más extremo aún, ¿de dónde viene el nombre Palestina? Adriano toma ese nombre de Heródoto, le pone así a la región, pero ¿de dónde Heródoto toma ese nombre? Es la forma, digamos, griega o la más latinizada de decir Pelishtim, Los, fi- filisteos. los filisteos, sí. Filisteos. ¿Pero qué es Pelishtim? Viene de la Los palabra invasores. neflosh, invadir. Es decir, los palestinos en su propio nombre, aparte de que en árabe no pueden decir la letra P, ellos no pueden decir Palestina ni siquiera. Imagínate qué tan desconectado de tu supuesta naturalidad puede ser que ni siquiera puedes pronunciar Palestina. Pero aún así, el término Palestina viene de la palabra invasor. Es decir, de donde lo veas, nosotros somos los de aquí. Los árabes simplemente fue una expansión del siglo VII que llegaron hasta aquí. Y bueno, nuevamente, el que quiera vivir en paz, que viva en paz. A mí no me interesa que acá hayan árabes siempre y cuando no quieran hacernos daño. Bienvenidos siguiendo las normas del país que están albergándolos. Pero la idea de querer destruir a Israel por el hecho de que ellos reclaman una autoridad y sí que menos basada en una teología que es la islámica, Israel tiene un derecho internacional histórico de estar acá. Claro, y ellos para colmo nombran la región tal y como los imperialistas y los colonialistas, para colmo infieles, porque no eran musulmanes los británicos, adoptan para nombrar esta región, el mandato británico de Palestina. Entonces, de pronto ellos toman como gentilicio algo que nada tiene que ver con su propia cultura y como decías, ni siquiera tienen el sonido de la P en el idioma árabe. Si uno le pregunta a los musulmanes, y les puedo decir por experiencia que después preguntará incluso a los miembros de Hamas, ¿qué pasaría si los judíos de Israel nos convertimos al Islam? ¿Ellos seguirían reclamando la tierra? Y la respuesta es que no. ¿Qué muestra esto? Que el conflicto de ellos no es porque quieran una tierra a nivel étnico. Es decir,
La etnia judía no es el problema es de facto un problema religioso, porque si el mismo ser humano judío se convierte al Islam, ya no hay problema, pero si no se ha convertido al Islam, hay problema. Es decir, acá el juego es, como tú dices, es a partir de fieles, infieles, creyentes, no creyentes, esa es toda la razón a fondo. Es una cuestión ideológica que tiene una porción muy importante en cuanto a religión, es lo que quieres decir. Exacto, acá es que el lenguaje de acá es de religión, algo que en Occidente se suele ignorar mucho, pero el lenguaje en Medio Oriente es religión. Claro, y Occidente para colmo piensa que los acuerdos en el Medio Oriente en particular son como en Occidente, firmando un papelito y ya llegamos a un acuerdo. Y no quieren entender cuál es el lenguaje del Medio Oriente. Ellos firman UTNA, ellos firman un alto al fuego temporal tanto como necesiten así llevarlo a cabo. Ellos no firman una paz duradera y eterna. No, ¿por qué? Por lo que tú acabas de explicar. Lo que ellos buscan es esa imposición imperialista, por cierto, de su ideología en los territorios de la región. Por supuesto, el Islam por definición no puede tener paz, porque tú dices Udna. Udna es uno de los tantos términos. Ellos tienen distintos niveles de paz a propósito. De Udna, Sulha, Salam. Y cada uno tiene sus diferentes, como te dije, hay muchas palabras para decir camello, hay muchas palabras para decir tratado. Con los infieles tienes hasta cierto, digamos, límite y así sucesivamente. Entre familias tienes otros, así. Pero siendo que el Islam, por definición, esto es un factor teológico, debe haber un califato mundial, es decir, la humanidad debe creer en el Islam y siempre el Corán te va a dar el espacio para interpretar un Islam violento. Siempre va a existir. Desde el día uno del Islam fue así, hasta el día de hoy, 1400 años, en dar una posibilidad violenta de interpretación. Es decir, que siempre va a existir una masa en el Islam que, uno, van a aspirar a que el mundo crea en el Islam, dos, van a considerar que la violencia es un camino permitido con los infieles, es decir, con los no musulmanes, y eso, ese cóctel de ideas hace que siempre el Islam constantemente aspire a que haya conflicto para llegar a esa meta escatológica que ellos tienen. Entonces, sí, por definición, el Islam debe vivir en espada. Y se habla mucho del Islam como religión de paz, y puede ser que sí lo sea. Lo que pasa es que la paz no significa lo mismo. En el Islam no es lo mismo. Shalom en la Torá y en la cultura occidental es respetar el derecho ajeno. Salam en el islamismo en particular significa que el Islam gobierne. Solo hay paz cuando ellos gobiernan. Esa es al final la paz, digamos, en términos latinos, la pax islámica es solo posible bajo el Islam. No existe pax islámica sin Islam. Ha sido un placer conversar contigo. ¿Dónde la gente puede seguirte en todas las redes sociales? Nuestra página se llama Filosofía Judía. Estamos en literal todas las redes, YouTube, Facebook, Instagram, bla, bla, bla. Filosofía Judía. También a propósito, sobre estas temáticas de cómo ver los enfoques para entender el conflicto, sobre lo que se conoce como Asbará. También pueden unirse a mi comunidad que se llama Israel High. También les compartiré un enlace para que puedan llegar a él. Y básicamente ahí nos pueden encontrar y comunicarse con nosotros. Excelente, va a estar todo rotulado acá y también en la descripción del video lo dejaremos. Hay debates muy interesantes que haces. Tienes una paciencia excepcional para debatir, una capacidad del diálogo muy buena también y un conocimiento muy especial para transmitir a toda la audiencia. Así que de más está decir seguirte, hay mucho que aprender de ti. Gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Shalom, shalom.